Si hay una ejecutiva a la que yo respeto y admiro muchísimo es a Claudia Jáñez, una líder indiscutible en el ámbito de los negocios, en el ámbito corporativo y empresarial. Y hoy la tengo en este espacio en Referentes a través de Mundo Ejecutivo TV. Así es que, Claudia Jáñez, Clau, bienvenida. Esta es tu nueva casa aquí en Polanco. Gracias por aceptar compartir con nuestras audiencias, nuestros televidentes a través de nuestro canal en YouTube, en este espacio tan importante del mundo, justamente de los negocios, para compartir justamente tu trayectoria profesional, todos tus casos de éxito, qué andas haciendo como presidenta ejecutiva de una institución, de un consejo como es Conméxico, con ya 30 años de historia. Y obviamente también vamos a platicar de los fracasos, Clau. Algunas veces los fracasos nos enseñan más que los éxitos. Así es que, Clau, gracias nuevamente. Gracias, Carlos. La verdad es que agradecerte, felicitarte en este nuevo espacio. Ya no tan nuevo, un año. Claro. Bueno, un año, pero tú y yo somos viejos conocidos, seguimos jóvenes y bellos. Exacto. Pero sí, ya son muchos años, así que felicitarte. Y también, pues, con Mundo Ejecutivo he estado varias veces en distintos formatos. Naturalmente. Así que felicitarlos también por su nuevo espacio. Está súper lindo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Clau. Clau, si te parece bien, me encantaría que nos hagas favor de compartir, porque muchas veces conocemos al ejecutivo, pero la parte de frente, y no conocemos la parte de atrás, el backstage, un poco la parte profesional, cómo llegan a este mundo de los negocios, etcétera, etcétera, y de manera tan exitosa como lo haces tú. Así es que, si te parece bien, ¿dónde estudias y cuándo empiezas tu camino profesional? Yo estudié en la Universidad La Salle hace muchísimos años. No tantos. Somos contemporáneos, no tantos. Y la verdad es que yo empecé a trabajar como desde los 20 años. Estudié la licenciatura en Derecho, aunque hace muchos años ya que no me dedico a la licenciatura en Derecho, pero... ¿Y se llega a olvidar lo que estudias, claro? Fíjate que no, yo creo que al final, y más hoy el Derecho que ha cambiado muchísimo, yo la verdad es que trabajo desde los 19 años, trabajaba en una firma de abogados que llevaba Derecho Financiero y demás, y justo un mes antes de salir de la carrera, empecé a trabajar en la financiera de una automotriz, porque empezaba el Tratado de Libre Comercio. Sí, el famoso TLC, claro. Exacto, con Estados Unidos y Canadá. Y la verdad es que ahí, al entrar a este mundo de negocios, a este mundo financiero, manufacturero, porque era una industria financiera, automotriz, pues me di cuenta que para ser abogada su novia estaba bastante bien, que me encantaban los negocios. Y pues de ahí, ahora pues pasaron ya 30 años, 30 años en el mundo corporativo. Pasé por la financiera de Ford, por GE, por PepsiCo, DuPont, fui vicepresidenta para América Latina. Más o menos 10, 11 años. Así es, y pues desde el 2020, 2021, pues ahora estoy en varios consejos de administración, Carlos, como bien sabes, de empresas públicas grandes, y pues desde finales del 2023, poco más de 2 años y meses, presido Conméxico, soy la presidenta ejecutiva de Conméxico, es el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. 40 asociados, los más grandes de consumo, de cuidado del hogar, cuidado personal, mascotas, alimentos, bebidas alcohólicas, juguetes. Entonces, encantada combinando tanto la parte de operar en Conméxico, como mis consejos de administración, y como sabes, pues también hablo mucho de gobierno corporativo, de inversión extranjera, de temas importantes en Speaker, y más mi libro, Carlos, de autoestima profesional. ¿Y no lo trajiste? ¿No trajiste un ejemplar? No lo traje en esta ocasión, pero la próxima. ¿Pero dónde lo podemos encontrar? En Amazon lo pueden comprar en físico o en Kindle si les gusta la parte electrónica, pero en Amazon se los mandan a su casa. ¿Cuál es el título, claro? Autoestima profesional. Y si lo escribiste tú, algo debe de dejar. Sí. ¿Estás de acuerdo? Claro, ¿cómo se llega a formar parte de estos consejos de los cuales formas parte, valga la redundancia? Estás en Grupo Industrial Saltillo. ¿Cómo te integras a ellos? ¿Qué te piden? ¿Cuáles son los requisitos? Aparte, obviamente, de una gran capacidad. Mira, la verdad es que hoy el tema de los consejos
pues es un tema que ha cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos 6-7 años y a raíz de la pandemia más. Hoy creo que el ser consejero independiente pues te da precisamente esta facultad de tener una opinión, de participar en la estrategia de la compañía y no nada más en esta revisión de resultados como era antes. Yo la verdad es que tengo la fortuna de sentarme pues en estos consejos de empresas que cotizan en la bolsa. De hecho estoy en el consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores y creo que hoy la verdad, Carlos, ha sido un súper enriquecedor para mi carrera profesional, porque en esos consejos estoy como Claudia Jaimes. Y ahí es cuando uno ve ¿no? esta trayectoria, no te sientas en ese consejo de administración como el director de nada o representando a nadie. Eres tú, tu nombre, tu apellido, tu reputación, tu experiencia y más allá, pues al final tienes un deber fiduciario que puede ir inclusive en estas empresas que cotizan en bolsa, pues inclusive con tu patrimonio. Entonces la verdad es que muy, muy contenta. Obviamente también pues me buscan para alguna asesoría en consejos privados y que a veces no son empresas pequeñas, simplemente no cotizan en la bolsa, tienen otro tipo de inversionistas y la verdad es que muy contenta con esta combinación después de pues poco más de 30 años de carrera, pues cosechando esta experiencia y la verdad es que me encantan ser consejera independiente. Clau, ¿en qué momento descubres que además del derecho tienes este talento, esta vocación y este interés y el gusto por los negocios? Pues la verdad es que desde muy joven, porque me tocó pues el lanzamiento de esta financiera automotriz y me tocó aprender desde sistemas. México estaba cambiando. México no tenía, por ejemplo, ningún organismo independiente, no existía la Comisión Federal de Competencia, no existían los grupos financieros, no existían los temas que regulaba el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que eso nos hace de lo más normal. No existía este relacionamiento entre privados y entre particulares y con el gobierno. Entonces la verdad es que ahí me di cuenta, Carlos, que me encantaba. La verdad es que estando en la financiera pues decidí, estudié un par de especialidades financieras en la UP y también me fui a Harvard a estudiar negociación, un diplomado de negociación durante casi 8 semanas. Y fue cuando también decidí hacer la maestría en el IPADE. Hice el MEDEX, la maestría de medio tiempo y la de administración de negocios. Todo esto ya tiene algunos años, pero la verdad es que siempre he creído en esta preparación tanto técnica como práctica y pues ahí me di cuenta, Carlos, y hoy pues estoy inmersa en el mundo de los negocios. La verdad es y eres que, clave en el mundo de los negocios. Muchas gracias. La verdad es que me encanta también la manufactura, me llevo muy bien con los ingenieros. Después de haber sido presidenta de una compañía química para la región de América Latina, pues bueno, fui la primera mujer, la primera de menos de 50 años, la primera no ingeniera, y me encanta no nada más los negocios, sino la manufactura. Me parece fascinante y pues tengo muchos amigos y colegas ingenieros que desde hace muchos años pues, me hacen el enorme favor de explicarme de una manera muy interesante cómo es la manufactura y pues cuando uno está en estas posiciones pues aprendes el por qué estás ahí, Carlos, el por qué tienes que tomar las decisiones. No estás ahí porque seas el responsable de la calidad o de la línea de producción, sino para tomar las decisiones y crear equipos de alto rendimiento, y eso también, pues como sabes, me encanta. ¿Qué encuentras en el mundo de los negocios, Clau, que te llene tanto? Porque cuando hablas de los negocios y cuando hablas de tu quehacer diario en el mundo corporativo se te iluminan los ojos, la mirada te brilla, etcétera, etcétera. ¿Qué encuentras de fascinante en ellos? Es decir, cerrar un buen deal, un buen trato, un buen negocio, llevar a buen puerto los resultados, operar en números negros. ¿Qué es lo más satisfactorio en este sentido en el ámbito de los negocios? Pues mira, todo lo que acabas de describir es un negocio. Para mí, lo más fascinante del mundo de los negocios es
el desarrollo de las personas. El cómo encuentras que con todo y la inteligencia artificial, hoy es una herramienta que te sirve para mejorar los procesos, que te sirve para incrementar la productividad, que te sirve para planear mejor. Sin embargo, a mí lo que más me gusta es que tengas una empresa y convivas con una persona o con miles de personas o cientos de personas en una empresa grande. Al final, Carlos, a las empresas las hacemos las personas con todo y la inteligencia artificial así es. y la tecnología. Entonces me fascina porque ves cómo desarrollas un plan, cómo desarrollas, y me refiero nada más a un plan financiero, sino un plan de sostenibilidad, un plan de un producto, un plan de un servicio, un plan estratégico, un plan estratégico completo, y cómo cuando lo ejecutas, pues la verdad es que el trabajo hace que un hombre y una mujer al final pues veas y te sientas realizado, porque es algo que cuando ves el resultado pues te da muchísima satisfacción. Eso es lo que me gusta de los negocios. Y por otro lado, pues soy una mexicana de hueso colorado, como sabes, y creo que es a través del trabajo, creo que es a través de la inversión privada, creo que es a través de que los mexicanos trabajamos todos los días en cada una de nuestras trincheras, en cómo vamos cerrando, uno, la brecha social, y dos, pues desarrollando un gran país como es México. Claro, y en el ámbito de los negocios a través de Conméxico, tú siendo su presidenta ejecutiva, ¿cuáles son tus principales retos, tus principales desafíos? ¿Tienes juntas cercanas o esporádicas o regulares con todos los equipos o los consejos de administración o los CEOs de diferentes empresas, llámese Unilever, Henkel, Alpura, Bimbo, estas marcas con las que tienes interacción? ¿Cómo es la dinámica? Tenemos, en Conméxico operamos, tenemos un consejo mensual, Carlos, en donde asisten los directores generales, que presido yo y como presidenta ejecutiva, y tenemos pues comisiones en donde hablamos de diferentes temas. Tenemos una comisión de sostenibilidad, tenemos una comisión regulatoria y legislativa, que es en donde damos todo el seguimiento a las regulaciones que pueden aplicar no nada más a la industria de consumo, sino en general, que pueden ser, por ejemplo, leyes laborales y la nueva ley de economía circular. Tenemos una comisión de seguridad, porque el pulso que tiene la industria de consumo pues está a lo largo y ancho del país, en las carreteras, llegan estas empresas de Conméxico al último pueblito, y el pulso que tenemos de seguridad es muy importante. Monitoreamos estas actividades. Tenemos una comisión de cadena de valor que lleva todos los temas de transporte, logística, distribución. Y tenemos también una comisión fiscal y de comercio exterior, porque pues son los temas fiscales para todas las empresas, y de comercio exterior, con el Tratado de Libre Comercio, con el tema de aranceles, y no nada más de México hacia otros países, sino de otros países a México, en cómo la cadena de valor se ve afectada. Entonces, la verdad es que damos un servicio en este sentido, con estos pilares y estas comisiones hacia los asociados, no nada más a los directores generales, sino a sus equipos. Y pues es una industria súper dinámica, y porque además es consumo masivo, consumo masivo de alta rotación, o sea, es decir, lo mismo estamos, y además esa es la otra, que estamos tenemos una comisión de industria y desarrollo que mide todo el tema de datos, de consumo. ¿Por qué? Porque estamos lo mismo con una lata de chiles de muy bajo precio, o un whisky de alta gama de un alto precio. Entonces, no nada más estamos territorialmente con una huella a lo largo y ancho del país, sino también en todos los niveles sociales. Entonces, pues apoyamos a la industria de consumo y tener pues esta voz de la industria de productos de consumo. Pertenecemos como asociados a Concamín, quien nos ayuda con los temas ya un poco más
de negociación frente al gobierno, aunque mucho lo hacemos también nosotros desde Conméxico. Sí. Y también somos asociados del Consejo Coordinador Empresarial, a donde pues, asistimos a los consejos mensuales y tenemos agendas, sobre todo en temas muy puntuales en común. Claro, Conméxico tiene 30 años de existencia. ¿Cómo ha sido la evolución de los consumidores, la evolución del Consejo de Conméxico, por supuesto? ¿Y cómo es el futuro en este ámbito del consumo masivo, todas estas marcas tan importantes que tú representas, etcétera, etcétera? Sí, el consumidor cambió, Carlos. Totalmente. El consumidor, particularmente después de la pandemia, hoy tenemos un consumidor mucho más exigente, mucho más educado, mucho más preocupado por temas que antes no nos preocupábamos. Hoy el consumidor sí revisa y sí le preocupa lo que hace la empresa en términos laborales, en temas de sostenibilidad, en temas de empaques, en temas de reciclaje, en temas de equidad. Entonces, el consumidor cambió y creo que lo que tienen las empresas de Conméxico es esta adaptabilidad a tener los mejores productos con una cadena de valor que sea sostenible en el tiempo. Y sí, evidentemente, pues no es lo mismo los productos de consumo masivo que hay hoy a los que había hace 30 años que empezó con México. Y pues la verdad es que creo que hoy, además, el cuidar, el cómo proteges a ese consumidor, ¿no? Tenemos desde temas de inocuidad en temas de alimentos y bebidas, el cómo aseguras que son productos de primerísima calidad y sobre todo, Carlos, lo que cuidamos en Conméxico, y eso es importantísimo, son estas marcas formales, que no nada más pagan impuestos y generan empleos, sino que estás seguro que son inclusive marcas hasta de nostalgia para el mexicano. La mayor parte de si no es que todas, las empresas mexicanas globales que exportan y las empresas extranjeras que venden productos en México, todas tienen plantas, los 40 asociados producen en México, más o menos representan las 40 empresas 4% del Producto Interno Bruto, y pues son 9 de cada 10 marcas las elige el consumidor mexicano. Entonces, la verdad es que son marcas de primerísimo nivel y pues contenta de poder apoyarlos y representar a la industria de productos de consumo. Hasta el momento, misión cumplida. Hasta el momento, mira, llevamos 2 años, la verdad es que todo el 2024 hicimos toda una transformación para tener una estrategia, para dividirlo en tener una agenda. Y se notó la evolución de Conméxico. Muchas gracias. Después de tu llegada. Muchas gracias. Y el año pasado nos dedicamos a ejecutar, y que además en el marco de los 30 años, pues estamos tratando de ser más visibles, Conméxico sirve también mucho como entrenador, si me permites la palabra, ¿no? Ahora estamos en época mundialista. De temas muy complejos que tienen que ver con regulaciones. Es una industria altamente regulada, desde el etiquetado hasta la publicidad, los empaques, la venta, la producción. Lo que me digas en la cadena de valor es una industria, la industria de consumo completamente regulada. Entonces, la verdad es que estamos muy entretenidos, muy ocupados, y sobre todo entendiendo, Carlos, hoy, y tú y yo lo hemos hablado en el pasado mucho, aquellas asociaciones, aquellos consejos, aquellos organismos empresariales que no evolucionen, que no entiendan cuál es tu razón de ser, el por qué existes. No nada más, el mundo cambió, México cambió, las personas cambiaron, las empresas cambiaron, y tienes que entender cuál es tu razón de ser, por qué existes. ¿Por qué existes como organismo? Y más importante, ver a tus agremiados, pues a quienes prestas un servicio, y que hoy tienen a lo mejor muchas opciones,
de asesoría o de agremiarse. Y la verdad es que eso lo tengo como muy, muy claro. Hay que chambearle y hay que chambearle con ganas y entender el por qué estás. Como sueles hacerlo. Claudia Jaimes, presidenta ejecutiva de Conméxico. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias por compartir con nuestras audiencias de Mundo Referentes todas tus experiencias, justamente. Gracias. Muchas gracias. 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 Nos vemos la próxima semana a través de Mundo Ejecutivo TV. Referentes.